Bienvenidos, comenzamos una nueva semana de labores en Sana que Sana, aquí como siempre en este espacio que busca pensar en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en que estemos muy pendientes para prevenir enfermedades, para diagnosticarlas a tiempo y como siempre para tener una mentalidad optimista en el sentido de que siempre hay alternativas para salir adelante. Generalmente, mi querido doctor Martínez, cuando hablamos de cáncer de los hombres, se habla de cáncer de próstata. La próstata hace parte del sistema urológico, pero hoy vamos a hablar de cáncer urológico no prostático. Doctor Carlos Martínez, bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Maravilloso poder tener esta oportunidad de ampliarle la información a ustedes y a los televidentes sobre este tipo de tumores, que se van a dar cuenta que muchas veces hay errores diagnósticos, básicamente por desconocimiento de la patología, y esperamos poder, digamos, aclarar todas esas dudas. Gracias, doctor. El doctor Carlos Martínez es médico urólogo oncólogo, es decir, primero hizo su urología y después se especializó en oncología, ¿o cómo es eso? Correcto, sí, se hace la especialidad en urología, que es una especialidad quirúrgica, y la especialidad en oncología son 2 o 3 años más, dependiendo de la escuela a la que usted haga, y es básicamente el manejo quirúrgico y médico de los tumores urológicos. Y usted trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Sí, señor, correcto. Un abrazo para el hospital que también nos apoya tanto con estos especialistas. Muchas Cuando gracias. hablamos de cáncer urológico no prostático, ¿de qué órganos del sistema urológico estamos hablando, doctor? Entonces, estamos hablando del uréter, de la pelvis renal, del riñón, de la vejiga, del testículo, del pene, pero los más importantes ahí sin duda y los más frecuentes son riñón, vejiga y testículos, posiblemente son los más importantes. Definitivamente el cáncer prostático sí es el más común por encima de todos estos que me nombró, doctor, ¿o no? Sí, en la población colombiana el cáncer más frecuente en los hombres es el cáncer de próstata, o sea, de cada 100 hombres que tienen cáncer, aproximadamente 30 tienen cáncer de próstata, o sea, es un cáncer muy frecuente. Estos otros son menos frecuentes, pero no dejan de ser muy importantes también. ¿Qué incidencia tiene el más o menos con relación a la próstata, vejiga, riñón, testículos? Mucho menos frecuencia. Sí, realmente pues la vejiga es el 4.º cáncer más frecuente y riñón es el 5.º más frecuente. Entonces, pues tampoco son un porcentaje nada despreciable de la población. Perfecto. Doctor Carlos, bienvenido nuevamente, lo invito a que se siente allí con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Adelante, y a los televidentes, bueno, ese será nuestro tema entonces. Cáncer urológico no prostático. Haremos énfasis inicialmente en riñón, en vejiga y en testículos. También podemos de pronto nombrar cáncer de pene, aunque usted me decía que no es tan frecuente, pero ese será nuestro tema y como siempre abrimos nuestra línea telefónica, nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560, 305-316-6560. ¿Y qué le parece, mi doc, si empezamos a hablar de cáncer de riñón? Empecemos explicándole a los televidentes qué es el riñón, cómo funciona, para qué sirve. Primero hablemos de riñón sano, para que los televidentes ahondemos un poquito. Uno someramente sabe para qué sirve el riñón, para qué sirve la vejiga, los testículos, pero para que ahondemos un poquito y juntos aprendamos del tema. ¿Qué es el riñón? ¿Para qué sirve cuando está sano? Bueno, muy importante la pregunta. Lo primero que hay que decir es que los riñones, gracias por la posibilidad de ilustrarlos acá, Sí, señor. estos órganos que tienen forma como de frijol quedan en la parte posterior del abdomen, o sea, aquí atrás, como en la zona espalda. lumbar. Entonces mucha gente le duele la espalda y dice que son los riñones. Los riñones, como se dan cuenta ustedes, tienen una entrada de sangre importante, que son esta es la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo, y esta, que es la arteria renal, se subdivide y dentro del riñón alimenta todas las partes del riñón. Y después, cuando la sangre es filtrada, básicamente los riñones son unos filtros que tenemos en el cuerpo, son los que básicamente limpian la sangre de las impurezas, limpian algunos medicamentos, devuelve la sangre nuevamente cuando ya está filtrada al organismo y los desechos y el exceso de agua sale por la vía urinaria, que es el uréter, que están aquí ubicados. Es básicamente esa como la ubicación y la función de los riñones. ¿Qué enfermedades, además del cáncer, pueden sufrir los riñones, doctor Carlos? Bueno, los riñones pueden sufrir múltiples enfermedades, pues la más conocida son las infecciones urinarias, sobre todo cuando estas infecciones
afectan el riñón, se conocen como pielonefritis y pueden causar problemas de fiebre importante y pueden a veces incluso diseminarse por el cuerpo. Hay otro tipo de enfermedades renales que son unas enfermedades, para ponerlas en términos simples, inflamatorias del riñón, que van destruyendo el tejido renal y van a causar insuficiencia renal, que es cuando el riñón deja de funcionar. Y eso es un tema que sobre todo manejan los nefrólogos y ahí es cuando la mayoría de las personas pueden necesitar diálisis. Los riñones también pueden tener cálculos. Esos cálculos básicamente son piedras que se forman en el riñón. El riñón es como, ¿qué les digo yo? Es como un río que carga agua y carga arena. Entonces, cuando no hay una cantidad de agua suficiente, esa arena se va precipitando, se va sedimentando, como ocurre en los ríos, y forma piedras. Esos son los famosos y dolorosísimos cálculos. Son los dolorosísimos cálculos que a veces tapan el riñón y causan daños importantes. Y para venir al tema, el riñón también puede tener cáncer, ¿no? Por supuesto, sí. El cáncer de riñón es una patología muy importante, básicamente porque en las estadísticas actuales, 30% de los hombres que son diagnosticados, o de los hombres no, de los hombres y mujeres, porque las mujeres también tienen riñones, por supuesto. ¿Tienen la misma incidencia en hombres y en mujeres el cáncer? Es un poquito más frecuente en los hombres. La razón básicamente es que los hombres durante mucho tiempo fueron los que más fumaron, pero las mujeres lamentablemente, con el ánimo de igualar a los hombres, no solamente han tratado de igualar en el trabajo en lo bueno, sino también lamentablemente en lo malo, y han cogido el vicio del cigarrillo, y eso ha hecho que la incidencia se haya venido emparejando, y eso es verdad en casi todos los tumores. ¿Este es el cáncer de riñón, sí, doctor? Correcto. Entonces, nuevamente, pues el cáncer de riñón tiene diferentes estadios. Entonces aquí se ve, para ilustrarle a los televidentes, aquí se ve el riñón con su forma de frijol, está cortado hacia la mitad, y todo esto son como los filtros. Este es como el embudo del filtro, que es la pirámide renal, esta es la papila renal, y por aquí saldría la orina. El cáncer de riñón se puede originar entonces a nivel urotelial, o sea, como de la vía urinaria, o a nivel del parénquima renal, como de la carne del riñón, por explicarlo de una manera más simple. Entonces, el más frecuente es el del parénquima renal, y que es el que tenemos acá. Entonces, ven ustedes cómo va creciendo una masa que va deformando y destruyendo la parte superior del riñón y va invadiendo también esta zona que se llama el seno renal, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que se identifica acá. Vale la pena decir que fíjense lo grande que está este tumor, y aquí ni siquiera ha deformado el riñón, en este caso. O sea, ustedes pueden tener un riñón que aparentemente se vea normal y tener un tumor muy importante en el interior. Ya que usted habla del cigarrillo, hablemos de factores de riesgo. Además del cigarrillo, como ya nos lo dijo, sí, ¿hay otros factores de riesgo con relación al cáncer de riñón, doctor? Sí, es importante. ¿De cuáles cánceres tenemos más información? Posiblemente de aquellos tumores que son más frecuentes, porque es en lo que más se investiga. Entonces, en lo que respecta a cáncer de riñón, por no ser tan frecuente, aunque hay muchas investigaciones, digamos que no tenemos el mismo volumen de información que tendríamos, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de próstata. Los factores de riesgo básicamente para cáncer de riñón son la herencia, antecedentes familiares de cáncer de riñón, el cigarrillo, los pacientes obesos, la hipertensión, está dentro de los factores de riesgo más significativos. Hay otra población que es especialmente vulnerable al cáncer de riñón, y son aquellos pacientes que están en diálisis. Esos pacientes que están en diálisis y tienen enfermedad quística renal tienen una incidencia un poquito más alta de tumores renales que el resto de la población. ¿Y los que les dan infecciones urinarias y todo ese tipo de asuntos los hace más propensos a esto, o no tiene relación? Pues yo creo que la mejor respuesta es que hasta ahora no hay evidencia suficiente, porque lo que dice hoy uno, mañana puede ser mentira. Entonces, a la fecha de hoy todavía no hay evidencia. A la fecha de hoy no hay evidencia que esas infecciones aumenten el riesgo de cáncer de riñón específicamente. Dentro de mi absoluto desconocimiento del tema, he entendido que de pronto hay cánceres que son más fáciles o más propensos a hacer metástasis que otros, ¿o no es así? Sí, correcto. ¿Y el riñón cómo se clasifica con relación a eso? El riñón tiene una particularidad, pues el cáncer de riñón
Disculpen, permítanme la imagen que ¿Del tenían cáncer acá. nuevamente? No, la otra, la que la tenían, del riñón sano. la que tenían inicialmente, la otra. ¿Esa? Sí, acá como ven ustedes, los riñones son órganos ricamente vascularizados. Exacto. Y una de las características que tienen los tumores renales es que son ávidos por los vasos sanguíneos. Entonces, tiene una gran posibilidad de diseminarse a través de los vasos sanguíneos, principalmente de las venas. Es capaz incluso de crecer el tumor en el interior de las venas y seguir el trayecto de las venas incluso hasta el corazón o hasta el pulmón. Virgen Santa, ¿y qué tan fácil es diagnosticar el cáncer de riñón, doctor? ¿Tiene síntomas claros o no? Bueno, esa pregunta no es tan fácil de contestar en nuestro medio, pero voy a responderla de la mejor manera. A ver, nuestro país es un país en vías de desarrollo, entonces digamos que la información que tenemos de los países desarrollados y lo que vemos en una parte importante de la población nuestra que tiene acceso a la salud, acceso a la educación, es que la mayoría de estos tumores son diagnosticados de manera incidental. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona le hacen un examen por otra razón, por un dolor abdominal, por chequeo, porque piensan que era la vesícula, y cuando le hacen una imagen, un ultrasonido, una ecografía generalmente, entonces en ese momento evidencian la masa en el riñón. Ese digamos que es lo que más se ve en los países desarrollados. Sin embargo, tenemos otra población vulnerable que no tiene acceso a los servicios de salud por diferentes razones, y cuando consultan muy tardíamente. Generalmente ellos sí tienen síntomas y tienen tumores de gran tamaño. Generalmente pueden presentar sangrado al orinar, pueden presentar masa, una sensación de masa o de peso en la zona donde está ubicado el riñón, pueden a veces ponerse hipertensos o a veces pueden hacer cosas muy extrañas. Puede, digamos, hacer elevaciones del calcio muy altas en la sangre que dan unos calambres. Bueno, pueden presentar una gran variedad de síntomas, pero los más importantes yo diría que sería dolor, masa, sangrado, serían como los más importantes. ¿El tratamiento para el cáncer de riñón, se puede curar el cáncer de riñón? ¿Cuál es el pronóstico para los pacientes, dependiendo del estadio, supongo? Por supuesto, sí. Cada paciente es un mundo y cada enfermedad es diferente. La palabra cáncer es una palabra sumamente amplia. Yo les digo a los pacientes que hablar de cáncer es como hablar de animales, hay muchos tipos. Y cuando hablamos de un tipo específico de animal, pues también hay muchos tipos. Usted dice gatos, hay muchos tipos de gatos. Entonces, digamos que establecer el pronóstico para un paciente específico es diferente. Para agruparlo de una manera, el cáncer de riñón no tiene una terapia sistémica que lo pueda curar. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene el cáncer de riñón regado por el cuerpo, no existe, a la luz de la ciencia hoy en día, un medicamento que lo pueda curar cuando está regado. Okay. O sea que en general el tratamiento del cáncer, si está localizado o incluso si es más grande, es quirúrgico, buscando siempre la curación, y si la enfermedad está diseminada, lo que se busca es controlar la enfermedad. No logra uno curarla, pero sí logra controlarla de manera efectiva. Cuando habla de tratamiento quirúrgico, doctor Martínez, ¿se saca el riñón? ¿Se saca una parte del riñón? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es muy importante. Básicamente lo que se hacía toda la vida era retirar completamente el órgano. Eso, porque digamos que es más sencillo uno retirar, ligar o colocar una sutura en la arteria, colocar una sutura en la vena, y ya el riñón, digamos, ya no tiene sangre, lo puede retirar uno. Esa es una cirugía, digamos, más sencilla que intentar uno preservar la unidad renal, que es retirar, en este caso, si me lo permiten, claro, doctor, su permiso, retirar, digamos, solamente esta parte, sería seccionar el riñón. Entonces uno tendría que hacer una reconstrucción de toda la vía urinaria, hacer una ligadura que aquí no están identificadas, pero de todas las arterias que iban llegando a alimentar este riñón, de todas las venas, y preservar el resto del riñón, que también va a tener una función adecuada. Entonces eso se llama una cirugía conservadora de nefronas o una nefrectomía parcial,
que hoy por hoy es, digamos que, el patrón de oro en el tratamiento de esta patología. Y en esa en particular, de pronto los pacientes tienen que tener ayuda después de diálisis o no necesariamente. Precisamente ese es el objetivo de hacer la cirugía. Sí, por ejemplo, si uno retira el riñón, se sabe que el riesgo cardiovascular de esa persona, porque acuérdense que el riñón sirve para regular, no solamente limpiar la sangre, sino que también tiene una parte importante y es regular la presión arterial en el cuerpo. Entonces, se sabe que si uno retira todo el riñón, comparado a si solamente retira una parte del riñón, expone al paciente, número uno, a tener mayor riesgo de quedar en insuficiencia renal y necesitar diálisis. Y número dos, los expone también a un riesgo más alto de problemas cardiovasculares que si uno preserva las dos unidades renales. La otra cosa es que si uno tiene una insuficiencia renal, así sea leve, incurre en una serie de limitaciones. O sea, ya por decir algo, estamos aquí en Antioquia, entonces me invitaron a comer un asado, entonces una cantidad grande de carne, entonces digamos que posiblemente uno no va a poder hacerlo si tiene una insuficiencia renal muy importante. Mientras que si usted tiene sus dos unidades renales va a poder tener, digamos, una vida relativamente normal. Perfecto. Doc, para que vamos por capítulos, ¿algo más que destacar frente al tema de cáncer de riñón, de prevención, de qué sé yo, desde su experiencia para los televidentes? Sí, pues básicamente la invitación es a que, hombre, una ecografía al año no hace daño, digo yo. Ah, total. ¿Cierto? Y hace poquito hicimos un programa sobre la radiación y aprendimos mucho a dejarle de tener tanto miedo a ese tipo de exámenes de imágenes, ¿no? Sí, correcto. Y además que la ecografía no utiliza, pues se hacen mujeres embarazadas, Eso aprendimos. no utiliza ninguna fuente de rayos X, es un examen de amplio acceso. Entonces yo diría que, obviamente no en todo el mundo, ¿cierto? Pero sí, digamos, por lo menos en la población de más de 35 años, si se va a hacer un chequeo, se debe incluir, yo pienso que una imagen abdominal. Como pensando en esos chequeos anuales que también hicimos programa a principio de año, que de pronto el médico te incluya un chequeo abdominal si eres mayor de 30 a 35 años. Sí, y sobre todo, pues digamos que no está autorizado hacer un chequeo, un tamizaje para cáncer de riñón a la población general, pero al menos sí en aquellos que son de alto riesgo, digamos los fumadores, los pacientes que están en diálisis, los pacientes que son obesos, los pacientes que están orinando con sangre, digamos que a esos pacientes hay que hacerles alguna imagen, yo pienso que es mejor. Perfecto, doctor. Seguiremos hablando más adelante con el doctor Carlos Martínez, nuestro urólogo, oncólogo invitado de hoy. Y bueno, tenemos historias literalmente de vida hoy con relación al cáncer de riñón. Historias de vida, ¿cierto, Carlos? Que eso es lo que usted nos viene a compartir. Bienvenido a Sana que Sana. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿usted qué tal? Hoy hace un año, hoy es 18 de julio, ¿cierto? Sí. Hoy hace un año, ¿qué estaba pasando en la vida de Carlos Augusto? Claro, yo les voy a resumir un poquito. Y son historias de vida que lo ponen a uno emotivo y lo ponen a uno sensible. Este hombre hace un año estaba pasando por un momento muy difícil de su vida. Gracias a Dios tuvo un final feliz. Aquí lo vemos saludable, pero atravesó por una historia de cáncer de riñón que gracias a Dios pudo ser tratada, pudo ser manejada, y justamente es el testimonio que Carlos nos va a traer hoy. Relájate que estás en tu casa, Carlos. Claro que sí. ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué te hizo consultar para llegar a esa conclusión de que tenías cáncer? No, realmente, o sea, normalmente cada año me hago los exámenes pues, rutinarios de seguimiento. Súper importante. Y adicionalmente, pues generalmente mi asesora pues, de salud es mi hermana, que es médica también, y ella pues me recomendó el año pasado hacerme una ecografía abdominal con el fin pues como de verificar y revisar bien a ver si de pronto había algún hallazgo pues. Pero no había un síntoma para que ella te salvó la vida, era mejor más dicho. como algo preventivo, pues ella como médica pues sabe que es mejor hacerlo, y realmente no es algo que lo soliciten los médicos muy comúnmente. Entonces, a partir de allí, entonces me hice la ecografía, y durante el proceso el análisis de la ecografía fue que la radióloga pues identificó un tumor en el riñón izquierdo, y ahí empezó pues como toda la historia, sí.
Hasta el momento no habías tenido síntomas, no había orina en la sangre, no había dolores, nada. Nada, no, ningún síntoma pues Entonces, que vea, vamos aprendiendo de ese testimonio y qué tan importante es la recomendación que nos hacía ese instantes el doctor Carlos. Cuando yo le dije, doctor, ¿qué más decimos de cáncer de riñón? Hablemos de prevención. Me dijo, no, mandarse a hacer una ecografía anualmente personas mayores de 30 a 35 años. Este es el caso de que sí fue efectivo y sí sirvió. ¿Te diagnosticaron el cáncer, el tumor en el riñón y qué pasa por la vida de Carlos en ese momento? ¿Qué haces? ¿Cómo es la planeación, el tratamiento, todo esto? No, una vez pues hecho el análisis, pues el diagnóstico inicial, pues lo que le recomiendan a uno, bueno, vaya donde el especialista, donde el urólogo. Entonces fuimos donde un urólogo especialista también de la Hospital Palo Alto Don Uribe. Él pues nos manifestó pues toda una serie de información pues para que uno más o menos adquiriera pues cierto conocimiento y a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, eso nos tranquilizó en parte. Sin embargo, pues la emoción, la angustia siempre se vuelve pues un poquito crítica y además pues uno con familia, entonces se vuelve momentos bien difíciles, pero con mucha energía pues salimos adelante. ¿En qué estadio estaba tu tumor? ¿Tu tumor era pequeño? ¿Tu tumor era grande? Pues a ver, de acuerdo con las estadísticas, bueno, no sé, el tumor siempre era más o menos, tenía un diámetro como de, más o menos creo que eran como 4 centímetros, 4 por un lado y 2 por el otro lado, era más o menos como de esas dimensiones, sí. ¿Te operaron? Sí, digamos que después, digamos, de esa primera reunión con el especialista, él se tenía que reunir con otros especialistas del hospital y ya mirar a ver cómo planeaba pues mi tratamiento específico. Y ya pues dentro del tratamiento específico pues, ya me indicaron que la mejor, digamos, tratamiento que me podían dar era realizarme una nefrectomía parcial de riñón. Lo que nos explicó ahorita el doctor. Es correcto, sí. Muy bien. ¿Cómo fue esa preparación para la cirugía? ¿Cómo fue los cuidados posteriores a la cirugía? Bueno, previamente a la cirugía pues realmente fue, digamos, como mantener la calma. Pues, y fue muy rápido todo, diagnóstico y rápido eso fue cirugía. en 10 días fue como toda la... No había tiempo todo para el voltaje, esperar. sí. Muy bien. Digamos, fueron 10 días muy intensos, pero bueno, con el acompañamiento pues de la familia, de los mismos doctores, pues se pudo pues como afrontar como toda la situación. Y bueno, ya el día pues de la cirugía se vuelve como más difícil, un estrés muy alto, pero también como con la tranquilidad de que a través de digamos así, ese tratamiento pues, o esa intervención, sabíamos que íbamos pues como a tener como una otra oportunidad pues y seguir adelante pues con los proyectos personales. De hecho lo fue así. Muy bien, después de esa cirugía, esa es una pregunta que me faltó hacerle al doctor, ¿hay quimioterapia, radioterapia o no? ¿Tu tratamiento solo consistió en la cirugía? No, bueno, como mencionaba el doctor, realmente cada cáncer es un cuento aparte. Bueno, en mi cáncer en especial, realmente el tratamiento, pues digamos, como la intervención o la acción para solucionar el tema era a través simple 100% de la cirugía, o sea, la cirugía era digamos, como la solución de la enfermedad. Ajá. Después de eso, ¿cómo ha sido tu vida? Bueno, no, después de eso es como uno realmente volver a nacer, literal, pues, claro. sí, porque pues uno no se imagina, nadie se imagina pues que uno va a tener cáncer y más pues como es una enfermedad de cierta manera común. Sin embargo, bueno, le cambia uno la vida en cuanto a que, bueno, ya uno tiene que alimentarse mejor, uno tiene que, digamos, cuidarse pues, digamos, en forma, digamos, pues tener una vida sana, no excederse pues sobre todo en el tema alimenticio. Realmente el tema alimenticio es lo que se vuelve algo más una disciplina para poder, digamos, mantener como se dice, los parámetros y las variables del cuerpo de forma pues normal. A nivel nutricional, ¿cuáles son tus cuidados? Pues primero... ¿De qué te debes cuidar bastante y qué debes consumir bastante? No, realmente yo, digamos, pues y por las recomendaciones también de la nutricionista, es que, bueno, mermar, tomar y comer el tema de carne, sobre todo carne roja, proteínas. Las proteínas se vuelven, digamos, claves pues para el buen manejo, digamos así, pues como de la enfermedad. Entonces, la proteína roja es como la más mala. Y realmente entonces cambiar eso pues por pollo o pescado, en su, digamos, dentro de lo posible obviamente. Y obviamente comer obviamente de manera sana, es decir, rico en vegetales, o sea, todo lo que sea vegetales, siempre en cada comida hay un vegetal, comer una o dos frutas, digamos, por la mañana y al principio de la tarde. Realmente uno tiene que volverse como en ese sentido
volverlo hábito en la vida para poder obviamente tener unos buenos resultados en los exámenes. Hoy me imagino que disfrutas mucho más que antes la vida, ¿no? Oh, total. Cada Sí, minuto, sí. cada segundo, cada instante. Sí, 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 eso es una cosa muy especial, afortunadamente. Un sí. tesoro muy grande. Sí. Mensajito para personas que de pronto no seamos tan precavidas con nuestra salud, que no pensemos y no pidamos ese tipo de chequeos, o personas que de pronto tengan ese diagnóstico, uno que va a saber que algún televidente nos esté viendo y sea de este u otro cáncer. ¿Qué les dirías desde lo que viviste? Yo pienso que para uno poder vivir pues hay que cuidarse, ¿cierto? Y seguir obviamente cuando nosotros bueno, vamos a una cita médica, realmente los médicos no siempre nos hacen recomendaciones. Primero, acatar esas recomendaciones, o sea, ellos cuando hablan no hablan pues por echar carreta o que es un cuento, realmente es fundamental eso. Segundo, pues obviamente no nos puede dar miedo a que nos hagamos los exámenes periódicos cada 6 meses, cada año. Tenemos una salud, pues digamos que nos garantiza al menos que podemos hacernos esos exámenes. Entonces, rigurosamente hacernos los exámenes y con base en eso, pues digamos hacer seguimiento, tener mayor cuidado, tomar pues los medicamentos cuando sea necesario. En fin, eso es como realmente la recomendación y hay que hacerlo sin miedo porque es que realmente lo que queremos es cuidar cada uno nuestra vida y realmente eso es una recomendación fundamental. Y lo que usted dice me parece muy importante porque he escuchado personas, yo no me hago chequeos porque qué miedo y donde sí tenga algo, o incluso personas que le mandan exámenes para descartar algo y se mueren del miedo y no se lo hacen. Ojo con eso, se trata de vivir, se trata de cuidarnos, de tener calidad de vida, de acompañar a nuestra familia el mayor tiempo posible que se pueda. Carlos, lo felicito y le agradezco en el alma que nos haya compartido su testimonio. No, con mucho gusto, gracias por la invitación y esperemos pues que el mensaje pues sirva. Claro que sí. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de cáncer de riñón. Más adelante hablaremos de cáncer de vejiga y de cáncer de testículos. Si tienen inquietudes o aportes para hacernos, bienvenidos a nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos aprendiendo sobre cáncer de riñón, cáncer de vejiga y cáncer de testículos. Recapitulando un poco sobre el tema de cáncer de riñón, algunos síntomas de este cáncer: presión o dolor en el costado o la espalda, sangre en la orina, hinchazón en piernas y tobillos, anemia, presión arterial alta y una masa o bulto en el costado o la espalda. El doctor Carlos Martínez, nuestro urólogo oncólogo del Pablo Tobón Uribe, nos hacía una claridad con relación a los síntomas. ¿Nos recuerda un poquito, doctor? Sí, como les decía, en este momento, si uno quiere diagnosticar el cáncer más tempranamente, ojalá es mejor no esperar los síntomas, sino que se haga un chequeo más temprano, periódico. Uno hace chequear el carro, chequear la moto, pero uno no se chequea, ni chequea a la esposa, ni chequea a los hijos a veces. Entonces, crear esa conciencia de una revisión es muy importante porque, como nos contaba nuestro testimonio hace un rato, cuando el tumor se encuentra tempranamente, los resultados van a ser mucho mejores y va a permitir que la enfermedad pueda ser curada. Y tener estos síntomas de pronto ya indicaría que está muy avanzado el cáncer. Sí, correcto. Quisiera ampliar ahora un poco y es el tema de la quimioterapia en cáncer de riñón específicamente. O sea, yo siempre he dicho que en oncología tenemos dos maneras de tener éxito. Una es curar la enfermedad, que es la que más nos gusta a todos, a los pacientes, a los médicos, pero hay otra y es si yo puedo mantener el paciente vivo tanto tiempo que el paciente muera de otra cosa, esa también nos sirve, porque finalmente uno mantiene la vida del paciente. Entonces, ahí es donde entra la terapia sistémica, que aunque los pacientes tienen enfermedad avanzada y se les da esos medicamentos, pues uno puede hacer que la vida se prolongue en esos pacientes. Perfecto, y con esa claridad vamos con una inquietud que tenemos en nuestra línea de WhatsApp, que según me indicaba el doctor Martínez, no trata en particular del cáncer que estamos hablando, pero sí se puede confundir con otro cáncer urológico. En esa medida es válida esta pregunta. Buenos días a nuestro televidente. Quisiera preguntar por el tratamiento a seguir cuando hay lesión denominada, doctor, carúncula. Carúncula uretral, correcto. En mujeres que en un principio sangró y ahora solo produce molestias en los genitales, doctor. Sí, es importante. Es un cáncer que es mucho menos frecuente, que es el cáncer de uretra.
puede confundirse con lesiones como estas. La carúncula uretral es una lesión muy frecuente, generalmente se debe a que la vagina, como va perdiendo la cantidad de hormonas a medida que la mujer envejece, se va atrofiando y se va quedando pedazos de la uretra afuera. Entonces es como una lesión que se produce por la atrofia vaginal que se va dando pues, por la menopausia, por la falta de hormonas. La mayoría de las veces con un manejo hormonal o si sangra se retira y la gran mayoría de las veces la patología de ello es benigno, o sea, no es muy raro que sea maligno. Sin embargo, el cáncer de uretra se puede manifestar exactamente igual. Entonces, si la lesión crece o continúa sangrando, es mejor retirarla para tener certeza de que no vaya a haber un cáncer en la uretra. Perfecto. Y con esa claridad le propongo al doctor Martínez que empecemos a hablar de la vejiga y del cáncer de vejiga. Por supuesto. En nuestra clase de hoy, ¿qué es la vejiga? ¿Para qué sirve? Pues almacena la orina, ¿verdad? Sí. Pero conozcamos un poquito más de este importante órgano de nuestro sistema urológico, Doc. Sí, bueno, entonces la vejiga realmente está ubicada en la parte baja del abdomen, está protegida por el pubis. Entonces, con permiso yo les voy a mostrar. Está aquí arribita. Sí, correcto, exactamente ahí, Olga, está aquí. Entonces el hueso del pubis está más o menos a este nivel, entonces está protegida por el pubis y la función de la vejiga es almacenar la orina que filtran los riñones y en el momento que sea socialmente aceptable para el paciente, entonces en ese momento hace el vaciamiento. La vejiga en los hombres está justo por encima de la próstata, que la vemos en este sitio, ¿cierto? Que por eso es que cuando hay crecimiento prostático se tapa la vejiga y hay dificultades para orinar, y tiene la particularidad de que tiene que tener una capa impermeable, que es como este tapete que hay acá, que es completamente impermeable, porque hoy no absorberíamos la orina, y eso nos representaría una serie de problemas muy graves. Y la otra particularidad es que aunque tenga líquido debe mantener presiones bajas en el interior de la vejiga porque si no todo el tiempo estaríamos con deseo de estar yendo al baño. ¿Esta es una vejiga sana? Esta es una vejiga completamente sana. Aquí pues básicamente con ánimo de ilustrar bien a los televidentes se dibuja como una vejiga pues un poquito más gruesa. Normalmente la vejiga es muy delgada pero tiene todas estas capas, el tapete impermeable, esta parte muscular, que es la fuerza con la que hace la fuerza para contraerse la vejiga como una bomba, y aquí alrededor, esta que se ve en blanco, es una capa grasa que envuelve la vejiga. Perfecto. Mostremos ahora, compañeritos, el cáncer de vejiga. Sí, esto es lo que no quisiéramos ver en ningún ser es. humano, pero que nos toca enfrentarlo, Así es. lamentablemente. En la vejiga hay gran cantidad de tumores, hay unos tumores uroteliales, escamocelulares, adenocarcinoma, bueno, hay una gran variedad de tumores. El que ocupa el más del 90% de los casos es el tumor urotelial y es al cual me voy a referir y es el que está diagramado acá. Básicamente es un cáncer que aparece en el tapete impermeable de la vejiga, o sea, el que está en contacto con la orina directamente y tiene dos clasificaciones básicamente, una que invade el músculo, que se llama músculo invasor, como sería esta o esta, y un tumor no músculo invasor, mal llamado superficial. Ese término superficial desapareció porque los pacientes creían que era algo mínimo, que era algo no importante, entonces se decidió cambiar el término por no músculo invasor porque se ha demostrado que este tumor también tiene problemas, que serían en este caso este y este, que ahí no hay invasión del músculo ni de otros órganos. Perfecto. Doctor Welby, siéntese para que sigamos aquí conversando. Y a propósito del cáncer de vejiga está la siguiente pregunta para el doctor Carlos Martínez, nuestro urólogo oncólogo invitado hoy. La vemos acá, doc. Hola, mi nombre es Duan. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de vejiga? ¿Qué decir del cáncer de vejiga? ¿Qué me hace más propenso a sufrirlo? Bueno, gracias. Muchas gracias a Duan por la pregunta. Pues la respuesta la conocemos todos y es básicamente el cigarrillo. También el cigarrillo. Básicamente el cigarrillo, sí. Es malo para todos. La gente, sí, es que la gente lo cuenta a manera de chiste, véndame un cáncer y se los venden literalmente. Pero total. Se los venden, sí. Se sabe, hace poco salió un estudio porque todos pensábamos que el cáncer de vejiga, la incidencia del cigarrillo anteriormente era muy alta y hoy por hoy se pensaba que de pronto podía ser menor. Y lo que demostró este estudio es que el impacto que tiene el cigarrillo hoy por hoy en el cáncer de la vejiga es mucho mayor de lo que se había valorado previamente. ¿Verdad? Básicamente porque el cigarrillo tiene una cantidad de tóxicos muy alta y varios de ellos se eliminan vía renal,
van por la orina, entonces todos esos químicos afectan, digamos, la zona impermeable de la vejiga, y es ahí, por supuesto, como uno almacena orina, es ahí donde van a generar su efecto dañino, su efecto carcinogénico. O sea que básicamente ser fumador te hace ser más propenso a tener cualquier tipo de cáncer y también el cáncer de vejiga. Otra pregunta para nuestro invitado. Hola, mi nombre es Tomás y mi pregunta ¿es cierto que los síntomas del cáncer de vejiga se pueden confundir con los de la cistitis? Doctor. Sí, no, pues muchas gracias a Tomás por la pregunta tan importante. Es un dolor de cabeza el diagnóstico de cáncer de vejiga por esa razón, porque tanto los médicos como los pacientes, como los farmacéutas, como el curandero, como cualquier persona siempre piensa que es una cistitis. Entonces ven salir 2 gotas de sangre, me dio cistitis. O tienen una infección y otra infección y no se me cura la infección, ¿qué será? Voy a tomar más antibiótico, y lo que se ha visto en este tumor es que eso retrasa el diagnóstico y permite que el tumor avance. Entonces, el diagnóstico de infección urinaria se debe confirmar, o si las personas tienen una infección urinaria que persiste, deben consultar, o si tuvieron salida de sangre, deben hacerse un examen detallado de su vejiga, porque lo primero que hay que descartar siempre es un cáncer de vejiga, y es un error muy común a nivel general, básicamente menospreciar esos síntomas y tratarlo con antibióticos. Es que exacto, el asunto de la cistitis, de las infecciones urinarias, es manejado de una manera muy olímpica, es manejado por nosotros de una manera muy olímpica, como las gripas, que le empezó gripe, entonces el famoso dupla de pastillitas, igual con la cistitis, la gente dice una infección urinaria, tome antibióticos y ya, y no es tan sencillo. Sí, es una desventaja que tenemos por políticas de salud de Estado, que los antibióticos sean de venta libre. La mayoría de los países desarrollados o con un sistema de salud más organizado, los antibióticos solamente se venden bajo estricta fórmula médica. De esa manera se ejerce un control y se verifica que los tratamientos sean adecuados. Entonces, aunque no tengamos un ente que nos regule eso, nosotros que somos personas inteligentes y que entendemos eso, debemos consultar y evitar unas complicaciones como las que puede uno tener al no diagnosticar un tumor de estas características. Doctor, rápidamente antes de ir a nuestro segundo corte, ¿orina en sangre siempre debe ser motivo de consulta, sin ser alarmistas, que me morí porque hay una, pero siempre debo revisarme si eso llega a suceder? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin Perfecto. duda alguna. Siempre debe ser motivo de consulta. Si usted no consulta cuando sangra, le puede costar la vida. Así es. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales. Cuando regresemos en nuestro último segmento, tocaremos el cáncer testicular. Hoy estamos hablando de cáncer urológico no prostático. Y ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Seguimos hoy en Sana que Sana y vamos a terminar, a darle continuidad al tema de cáncer de vejiga con el doctor Carlos Martínez. Tratamientos, alternativas para el cáncer de vejiga, doctor Martínez. Claro, Olga, muy importante. El tratamiento de vejiga, la mayoría de las veces el manejo es endoscópico. O sea, no hay que hacer grandes incisiones, se realiza un procedimiento a través de la uretra y logra uno extraer el tumor, y si se necesita quimioterapia se coloca también a través de la uretra, o sea, el tratamiento es de mínima invasión. Si la persona llega con un diagnóstico tardío, que es lo que uno no quiere, entonces en esos casos sí se requieren cirugías muy grandes en las que hay que retirar completamente la vejiga. Son cirugías técnicamente muy exigentes, pero que combinadas con quimioterapia y con el procedimiento, pues se logra la curación de esos pacientes. Pero como les decía, la idea es que si lamentablemente lo van a desarrollar alguien el tumor, que el diagnóstico se haga de manera temprana para que reciba todos los beneficios de los procedimientos de mínima invasión. Como en cualquier tipo de enfermedad, Por entre supuesto. más rápido se diagnostique, mucho mejor el pronóstico. Doctor, 2 minuticos para hablar de cáncer de testículo. Claro que sí, muy importante. La siguiente pregunta para empezar a hablar sobre este tema en Sana que Sana. Hola, mi nombre es Maximiliano y mi pregunta es, ¿en qué edad es más común que se presente el cáncer de testículo? Doctor. Hombre, Maximiliano, muchas gracias por la pregunta. Ahí te veo cargando el niño. Qué bueno que estén pensando en salud Eso y está con su bien, niñito al lado. Claro, eso está bien, estar en familia pendientes. La idea es que el cáncer de testículo es el cáncer más frecuente en los hombres menores de 35 años. Otras literaturas dicen menores de 40 años, el tumor sólido más frecuente. O sea que, aunque no es un tumor muy frecuente, es un tumor que afecta a la población joven, a los hombres jóvenes, que es el futuro de la sociedad.
la mano de obra de la sociedad, la persona que se ha educado, que tiene todo el futuro por delante, y es una enfermedad en la que hemos avanzado mucho. Si se hace un diagnóstico y un tratamiento adecuado, los podemos curar. Para colocar un ejemplo de cómo hemos avanzado en esta enfermedad en los últimos años, en los años 70 moría el 50% de los hombres diagnosticados con cáncer de testículo. En este momento mueren menos del 5%, incluso aunque tengan enfermedad metastásica, que uno dice, no, si está regado ya no hay nada que hacer. En cáncer de testículo eso no es cierto. Cáncer de testículo, incluso con metástasis cerebrales, se puede curar. Perfecto. Doc, como ya vamos terminando, ¿aplica para el cáncer de testículo lo del autoexamen del cáncer de seno? ¿Hay que hacerse autoexamen? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo estamos pendientes? Claro que sí. La invitación es que los hombres se examinen los testículos al menos una vez a la semana. Al principio van a tocar un montón de cosas raras mientras se familiarizan con la anatomía propia, pero una vez que ya se familiarizan con ella, o si tienen alguna duda, consultar con el médico. Si tocan algo que no estaba normalmente ahí, alguna induración, deben consultar rápidamente para descartar que no vaya a haber un tumor de testículo. De hecho, igual que ocurre en cáncer de mama, a veces el diagnóstico lo hace la esposa o el esposo en el momento que están en la intimidad, detectan, ve, pero esto ya no lo tenías, y hemos tenido pacientes que el diagnóstico lo ha hecho la pareja, literalmente. ¿Qué tan importante? Y la buena noticia es que, como usted dice, la probabilidad del pronóstico es de un porcentaje altísimo de un final feliz. Sí, obviamente el tratamiento, cuando incluye metástasis y todo eso, puede llegar a tener un final feliz, pero el tratamiento es muy duro. Lo ideal sería que el paciente llegue con una lesión pequeña, que usted hace un tratamiento para esa lesión pequeña y la situación se resuelve de una manera más sencilla. Perfecto. ¿Factores de riesgo para cáncer de testículo? Sí, para cáncer de testículo los factores de riesgo, el más importante es sin duda la criptorquidia, y es cuando a los niños no les descienden los testículos a la bolsa, sino que se quedan como en la región inguinal. Esos pacientes tienen un riesgo de tener cáncer de testículo más alto, o que los operaron y los bajaron, esos pacientes tienen un riesgo más alto, o los que tienen infecciones testiculares repetidas o han tenido traumas, también aparentemente pueden tener un factor de riesgo más alto para cáncer de testículo. ¿Estar pendientes de su anatomía, hacerse una palpación una vez al mes sería? Yo diría que una vez a la semana es mejor. Una vez a la semana. Que esas lesiones, cogerlo como rutina. Sí, porque esas lesiones son de crecimiento rápido. Esas lesiones, como son células generadoras de niños, pues también crecen muy rápido los tumores. Perfecto, doctor. Terminamos Sana que Sana. Al doctor Carlos Martínez, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amables. Y al Pablo Tobón Uribe, igualmente. A Carlos, a nuestro testimonio de hoy, Carlos Augusto Agudelo. Con ambos aprendimos muchísimo, pero yo creo que lo más importante es esto, es mayor de 30 a 35 años, hablando de cáncer urológico. En sus chequeos anuales incluyen una ecografía. Nada se pierde y mucho se puede ganar. Te quedó sonando, Olga. Me quedó sonando muchísimo. Terminamos Sana que Sana. Recuerden que tenemos nuestro producto del Papa Francisco, que es el tríptico del Papa Francisco. El teléfono donde ustedes lo pueden solicitar es el 322-9050, opción 1. Mañana hablaremos de un tema supremamente importante porque las cifras son alarmantes. Vamos a hablar de obesidad infantil, como siempre muy enfocado al tema de la prevención, pero también del tratamiento, porque es un asunto que se tiene que parar a tiempo. Ojalá nunca suceda, pero si ya existe, hay que pararlo. Obesidad infantil, mañana en Sana que Sana. Feliz resto de martes para todos y gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao.